Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Dios les bendiga y gracias a Dios porque nos permite una vez más estar aquí con cada uno de ustedes compartiendo de su santa y bendita palabra. Continuamos con la serie acerca de el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy son los 400 años de silencio y vamos a orar para poner este tiempo en manos de nuestro buen Dios. Padre bendito, gracias Señor porque tú has sido bueno con nosotros, porque grande es tu misericordia. Gracias Señor porque nos permites compartir de tu palabra, Señor. Y gracias Padre Celestial porque vemos, Señor bendito, que con toda la historia universal, la historia de tu palabra santa, Señor Santo, que concuerda perfectamente, Señor, tú te has manifestado a cada uno de nosotros como ser humano, Señor bendito, para dar a conocer la historia redentora más hermosa que tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a comprender que en este tiempo, este periodo de los 400 años de silencio, tú también tenías un propósito específico tanto para el pueblo de Israel, Señor, como para las naciones, Señor bendito. Ayúdanos, Señor, a comprenderlo, Señor, porque es también así para nuestras vidas, Señor. Y gracias, Señor, porque tú sigues siendo soberano, Señor, por sobre todas las cosas, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, habíamos estado viendo cómo a través de todo este tiempo vimos en la ocasión pasada, te recomiendo que lo veas. El tema anterior fue en la plenitud del tiempo, que es cuando va a venir en esa plenitud del tiempo. Es un texto que viene en la epístola a las iglesias de Galacia, que en la plenitud del tiempo es que va a venir nuestro Señor Jesucristo, que está todo preparado para eso. Y cómo debían ser conquistados el pueblo de Dios con un propósito específico. Primero Babilonia, posteriormente Babilonia conquistado por el reino Medo-Persia, es conquistado. Después es conquistado, o sea, el reino Medo-Persia, o sea, por el rey Darío. Posteriormente Grecia, por Alejandro Magno, conquista el reino Medo-Persia. Y finalmente Roma, que conquista el reino de Grecia. Y todo eso está profetizado perfectamente y viene ahí, tú lo puedes hasta leer y lo vamos a ir viendo poco a poco en el libro del profeta Daniel. Viene ahí establecido, viene ahí perfectamente detallado. Y todo esto tenía un propósito específico, porque Dios iba a dar a conocer el judaísmo, el Dios de los judíos, a todos estos imperios a través de Daniel, de Ezequiel, de Esther, Mardoqueo, Nehemías. Dios tenía un propósito específico. Y ante esos reyes seculares, Dios está dándose a conocer, y tú lo puedes leer en la historia universal, que esos reyes existieron en tiempo y forma conforme lo dice la palabra de Dios. La historia universal corrobora y avala lo que dice la palabra de Dios. Entonces, eso es verdad. Entonces, Dios se da a conocer
ante esos imperios, ante esos reinos, y tiene ese propósito. ¿Por qué era necesario que fueran llevados cautivos y conquistados por todos estos reinos? Porque Dios dijo, bueno, de esta forma, ¿cómo me van a conocer? Si solamente soy Yahvé, Jehová, el Dios de los judíos. Con las conquistas que ellos pudieron haber hecho en cuanto a la tierra prometida, no. Había esos reinos, esos imperios más grandes. Y a través de esos cautiverios, a través de esos reinados que había, Él se dio a conocer. ¿Te acuerdas, por ejemplo, en el reino de Babilonia, cómo Nabucodonosor manda ahí cautivos que son secuestrados, tomados de sus tribus, a Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel, que era pues los amigos de Daniel, que eran Ananías, Misael y Azarías, y pues obviamente Daniel, y después les cambian el nombre, los nombres que te acabo de dar. Pero ahí en Babilonia, ¿recuerdas que tuvo Nabucodonosor un sueño que le perturbó? Y aquí, no, a mí es que no hay Dios como el nuestro y que se da a conocer en estas naciones. ¿Cómo de esta manera? Dice el rey Nabucodonosor, tuve un sueño y necesito que me lo interpreten. Ah, pues dínoslo. Le dicen los sabios y los ahí que conocen de esas cosas ahí en ese imperio. Dice, no, pues es que se me olvidó. Pero ustedes que son los buenos, díganme el sueño y la interpretación. No, pues dicen, ningún ser humano puede hacer eso. Y los manda a ejecutar. Y Daniel se entera y sus amigos dicen, espérenme, no los maten, intercede por ellos. Y les dice, permítanme, yo no puedo hacerlo tampoco, pero déjenme oro a mi Dios. ¿Y quién? O sea, es que no hay Dios como el nuestro, que le reveló tanto el sueño como la interpretación a Daniel. Y él se da a conocer ante Nabucodonosor y le dijo, mira, tu sueño es este. Y de lo que te voy a estar mencionando, de los siguientes reinos, es el sueño que tuvo Nabucodonosor. Mira, soñaste esta figura y que esto de tal material y esto de tal material, cada parte representaba un reino hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Y era Babilonia, Persia, Medo-Persia, Grecia, Roma y hasta el reino de Jesucristo, que ese reino va a permanecer para siempre. Entonces, ellos dan a conocer de Jesucristo. Ahí, por ejemplo, con el rey persa, con Ciro, ahí bajo Zorobabel, el primer regreso, segundo regreso, con Artajerjes, que le dio permiso bajo Esdras y Nehemías, en el regreso ahí a Tierra Santa, Jerusalén. Y con el rey Asuero. ¿Te acuerdas quiénes estaban? Con la reina Esther, Mardoqueo. Y todos estos reyes dieron a conocer a qué con estos personajes, con Nehemías, con Mardoqueo, con Esther, con Ezequiel, con Daniel, daban a conocer a qué Dios servían. Entonces, tú dices, pero ¿cómo es posible? Sí, Dios hace cosas extraordinarias con personas ordinarias. ¿Por qué? Porque Dios iba preparando. Y lo que había en aquel entonces, Grecia, el griego se convirtió en la lengua que todo el mundo hablaba como lenguaje universal. Roma construyó grandes carreteras y estableció la Pax
que es la paz romana que ayudó a la propagación del Evangelio. Babilonia y Persia, las religiones orientales en esplendor. Sin embargo, Grecia era reconocida por la sabiduría y la filosofía y artes. Ya estaba en todo su esplendor. Roma, el poder y derroche de placeres, dándole al cuerpo lo que el cuerpo quería. Todo eso se estaba llevando a cabo para entrar a los 400 años de silencio, porque fueron 70 años de cautiverio en Babilonia, más 400 años de silencio, sirvieron para que Israel estuviera ansioso, deseoso, en espera de un Mesías. Y nada más, fíjate, o sea, imagínate el escenario. Cómo Dios había orquestado todo aquello con un propósito y plan divino, preciso, específico. Carreteras, todo para difundir el Evangelio. Carreteras, la paz, conexiones entre ciudades, el idioma, el griego, impuesto, acuérdate, helenizado, esa palabra helenizado es una imposición de la cultura, tradiciones y demás de los griegos, incluyendo el idioma, eso impuesto por Alejandro Magno cuando gobernó, conquistó esas áreas. Entonces, las ciudades, el idioma, que era como un idioma universal, conquistó y dijo, yo conquisto y como yo estoy conquistando, aquí se va a hablar este idioma, punto. Y nadie podía hablar otro idioma, pero era con un propósito específico. El lenguaje, los caminos, lo transitado que era, lo que era común para todas las personas, esa región, el comercio, la comunicación, los negocios, esos caminos, había acueductos, las ciudades, todo eso que estaba ya así como que ya en pleno hervor, así ya en ese fervor, estaban expectantes porque fueron esos 400 años de silencio sin que Dios se comunicara, no había profetas, no había nada en absoluto. El pueblo de Dios estaba ansioso por querer tener comunicación con nuestro Padre Celestial. Entonces, todo eso iba a ayudar. Era como que la plataforma, lo vamos a ver, ese es el siguiente tema, para que pudiera como trampolín, ¡fum!, propagar el Evangelio de Jesucristo. Y cómo con lo que te acabo de comentar de Grecia, que el lenguaje universal, Roma, el poder y derroche de placeres, Babilonia y Persia, sus religiones que no los llevaban a nada. El hombre, el ser humano, se sentía vacío, se sentía con una vida árida, seca, y tenían sed de Dios, o sea, ellos anhelaban algo más, tenían ese deseo. Y fíjate, escucha bien todo esto, porque analizando cada situación, cada imperio que Dios usó en su soberanía, en su voluntad, fíjate, cada imperio, Babilonia, o sea, te lo estoy diciendo de atrás hacia lo más actual. Primero, fueron conquistados o fueron, pues sí, llevando cautivos por Babilonia, Nabucodonosor, o sea, para que lo vayas ubicando. Después, Medo-Persia, con Ciro. Después, con Grecia. ¿Quién? Alejandro Magno. Y después, Roma, ya en los tiempos de Jesucristo. Ok, todo eso como plan soberano de nuestro Dios hasta llegar nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Babilonia? Purificó
a Israel, puesto que ya se habían inclinado mucho hacia los ídolos. Y Babilonia, al momento de estar en cautiverio, el pueblo de Dios se purificó viendo al único Dios verdadero. Persia se encargó de restaurar a Israel. ¿Te acuerdas en Persia que permitieron que ese imperio permitió que regresaran a la reconstrucción de las murallas, del templo? Permitieron. Ahí con Nehemías, con Esdras, y permitieron que regresaran a esa reconstrucción. Entonces, el imperio, hasta Dios se refiere a Darío como su siervo, porque Dios tiene a su servicio a quien le place. Mi siervo Ciro, mi siervo Darío, y cómo de esa forma los usó para bendición a su propio pueblo. Y así es al día de hoy. Dios usa a quien le place para bendecir a sus hijos. Entonces, ¿cómo usa el imperio medo-persa para restaurar a Israel? Que ellos anhelaban estar en Israel y volver a reedificar aquello que se había perdido. Grecia, por su parte, por medio de Alejandro Magno, él sin saberlo, pero cómo unifica todo aquello y unifica el lenguaje al griego. ¿En qué idioma es escrito el Nuevo Testamento? Así es, en el griego. Y Roma unifica el mundo y los caminos para que de esa forma se propague el Evangelio. Por eso es que en la plenitud de los tiempos Jesucristo vino para traer la redención al hombre, como nos dice Gálatas 4, 4 y 5. Inicia con todo eso el periodo de silencio, 400 años que hay entre Malaquías y Mateo. Y nosotros podemos ver cómo la sucesión del poder político de esos imperios, los grupos revolucionarios, que podemos observar lo que son los celotes, ahorita te voy a describir quiénes eran, los macabeos, también los grupos religiosos como los fariseos, los saduceos, los escribas, y te voy a explicar quiénes eran específicamente. Y todo esto estaba en espera del Mesías. Los 400 años de silencio con Alejandro el Grande o Alejandro Magno, que es lo mismo, es la misma persona, quien conquistó el imperio persa con 10 años de batalla. Y mira, nosotros podemos ver cómo este hombre, Alejandro Magno, él murió a los 32 años y conquistó muchos de los reinos. Fíjate, conquistó desde Grecia hasta la India. Grecia, Macedonia, Tracia, parte de Asia Menor, Siria, Mesopotamia, Persia, Egipto, partes del Valle del Indo, o sea, de lo que es la India. Unificó y conquistó más de 20 reinos o naciones a la edad de 32 años. Así de importante y estratega era sus maniobras en cuanto al ejército. 32 años y todo lo que hizo, pero no dejó descendencia, puesto que a su muerte, su reino, tal como está profetizado en el libro de Daniel, se divide en 4, por sus 4 generales, que eran sus brazos derechos, por decirlo así, y es en los 4 que se divide en esos 4 como cuernitos que describe el libro de Daniel. Entonces, ¿cómo ese imperio se divide entre esos generales
y también eran conocidos como diádocos, que son los sucesores. Entonces, que vienen siendo los 4 reinos helenísticos, que volvemos al punto, los helenistas eran los que imponían los usos y costumbres y cultura, idioma y demás de Grecia a los lugares conquistados, que fue Casandro, que se encargó de Macedonia y Grecia, Lisímaco de Tracia y parte de Asia Menor, Seleuco I de Nicator, de Siria, Mesopotamia, Persia, el imperio Seleucida, y Ptolomeo I, que es Sóter de Egipto, o la dinastía ptolomeica, que son los de Egipto. Y ahorita te lo describo porque parte de eso es lo que vamos a estar viendo más adelantito. Entonces, nosotros podemos ver cómo todos los 10 años de batalla para conquistar Grecia a el reino medo-persa. Entonces, fue el Medio Oriente conquistado alrededor del año 334 al 331 antes de Cristo. Esa helenización, ya te expliqué lo que significa y ya lo habíamos visto, y el griego pasó a ser la lengua franca o la lengua comercial y diplomática, la lengua universal. Y podemos verlo como que la lengua koiné de lo que es la palabra de Dios. En esos 400 años de silencio muere. Así es, Alejandro el Grande a los 32 años. Y el imperio se divide en 4. Y es donde la profecía de Daniel, déjame te la leo ahora en Daniel 8 del 20 al 22, dice: el carnero que viste con los 2 cuernos representa a los reyes de Meda y de Persia, y el macho cabrío peludo representa al reino de Grecia, y el cuerno grande que está entre sus ojos, y el primer rey, y el cuerno roto, los 4 cuernos que salieron en su lugar representan 4 reinos que se levantarán en su nación, pero no con su poder. Esos 4 cuernitos pequeños son estos a los que se refiere la profecía de Daniel en Daniel 8 del 20 al 22. De esos 4 reinos o de los 4 generales, 2 son los que se destacan más y son en los que nos vamos a enfocar un poco más en lo siguiente. La dinastía de los Ptolomeos, que se centra en Egipto como capital de Alejandría. Y esto te lo digo porque Alejandría ahí como Ptolomeo I. ¿A qué te suena Alejandría? Sí, Alejandría, ¿te acuerdas? A lo mejor has escuchado en alguna vez como Alejandría, donde había una gran biblioteca, donde se juntaban muchos sabios, donde se juntaban muchos filósofos eruditos, Alejandría. Y en este punto, en esta dinastía de los Ptolomeos, acuérdate, cuando escuches Ptolomeos, enfócate en los egipcios. Son los mismos Ptolomeos que egipcios. Y la capital de Egipto era Alejandría. Y era donde estaban reunidos estos documentos, y era un lugar importante, pues era la capital. Y en este tiempo, en Alejandría, en ese momento, algo de historia, es en este periodo surge la traducción griega del Antiguo Testamento. ¿Te fijas cómo la helenización que fue impuesta por Alejandro Magno y a través de este grupo de los Ptolomeos, Egipto, Alejandría, tuvo tanto que ver que, los griegos que habían helenizado el idioma universal que impusieron, dijeron: a ver, permíteme el Antiguo Testamento, todo lo que tienes. Estamos en el periodo de los 400 años de silencio, lo recordamos. Entonces ya está prácticamente cerrado el Antiguo Testamento. Entonces,
En este periodo surge la traducción griega. Todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Entonces se empiezan a juntar ahí los documentos de los hebreos del Antiguo Testamento para juntarlo y traducirlo al hebreo. Y esta traducción del Antiguo Testamento al griego es la llamada Septuaginta. Y mucha de esta traducción es la que Jesucristo usa al momento de él hacer referencia a los textos del Antiguo Testamento. Porque Jesucristo y sus apóstoles, sus discípulos, están hablando en griego. Vemos cómo ahora todo va hilando. Entonces, no es malo las traducciones, no son malas. Jesucristo las usó. Entonces, es en este periodo que surge la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, usada por Jesucristo y por Pablo, por Pedro, por los apóstoles, por los discípulos. Por otro punto, el otro de los generales de Alejandro Magno, la dinastía de los Seleucos, el imperio de Seleucida, que se centró en Siria, capital de Antíoco, o conocido también como Antíoco o Seleuco I. Y pues bueno, así como parte de la historia. Como la historia de Palestina del 320 al 198 a.C. fue gobernada por los Ptolomeos, que es Egipto. Por lo tanto, Ptolomeo I sube al poder en el 320 a.C. Posteriormente, en el 198 a.C., Antíoco III de los Seleucos, acuérdate, son dos grupos diferentes, Antíoco III de los Seleucos conquista Palestina. Acá está los Ptolomeos, Alejandría, Egipto. Ptolomeo I sube al poder en el 320 a.C. Egipto, acá de este lado. Y por el otro lado, 198 a.C., Antíoco III de los Seleucos conquista Palestina. Ya estamos en la otra región, estamos ya en otra región donde va a estar nuestro Señor Jesucristo, que vamos a ver tantito un poco de geografía más adelante, desarrollando a Ptolomeo V y gobernó hasta el 175 a.C. Por ese tiempo, si te vas a la historia universal, es donde está Cleopatra, la última reina de los Ptolomeos, hasta el 30 a.C. ¿En dónde? En Egipto. Así, y ves cómo concuerda perfectamente. Palestina es gobernada por los Seleucos. Del 198 al 175 a.C., recuerda que los años van de mayor a menor hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y ahí gobierna Antíoco III. Pero luego viene uno que es tremendo, pero tremendo, que es Antíoco IV. Y este Antíoco IV hace cosas terribles. En el año 175, Antíoco IV, conocido también como Epifanio, sube al poder. Acuérdate, es de los Seleucos, hasta el 163 a.C. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Que era tremendo, malo como él solo. Bueno, mira, Antíoco IV, conocido como Epífanes, fue un rey seleucida que gobernó entre los años 175 al 164 a.C., conocido por su crueldad y por intentar eliminar la fe y las costumbres del pueblo judío. Helenizó a Jerusalén. Él quería exterminar la fe cristiana. O sea, así como querían imponer o impusieron el idioma, así quería erradicar
al judaísmo, porque acuérdate que aquí todavía no está nuestro Señor Jesucristo, estamos en los 400 años de silencio. Paganizó a Jerusalén. Quería secularizar todo Medio Oriente. Deshonró el templo en el año 168 a.C. y cumplió la profecía de Daniel 8:9, donde dice que él es el cuerno pequeño en esa profecía. Y también en Daniel 11:21, él cumple la profecía del hombre despreciable. Este Antíoco IV fue quien profanó el templo de Israel, ahí matando un cerdo y haciendo cosas abominables en el templo. Mete el griego al pueblo hebreo y hace cosas tremendas. ¿Qué otras cosas hace este hombre? Nosotros podemos ver cómo en el libro de Daniel, en este libro profético, él, fíjate, en el 11:31 de Daniel dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora, lo del cerdo que te digo. Y no permitieron que ya hubiera sacrificios en el templo. Entonces, todo esto lo va deteriorando este hombre. Antíoco IV prohibió los sacrificios diarios a Jehová en el templo. Erigió un altar pagano. Y él fue y es conocido como el que pues promovió o hizo, efectuó, realizó, se cumplió en él la profecía de la abominación desoladora por medio de Antíoco IV o Epifanio de los Seleucos. Si hay algo que a lo mejor tú lo puedas relacionar a este hombre. Persiguió al pueblo judío y prohibió la ley de Dios. O sea, no conforme con todo aquello de profanar el templo, no, aparte persiguió al pueblo judío, prohibió la ley de Dios. Daniel 8, del 11 al 12. Aún se engrandeció contra el príncipe de los príncipes y por él fue quitado el continuo sacrificio y fue el lugar de su santuario, fue echado por la tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por la tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. O sea, te estoy dando la cita donde está profetizado en Daniel 8, del 11 al 12. Antíoco se ensoberbeció contra Dios mismo, ordenando destruir copias de la ley, de la Torá. O sea, él mandó destruir, prohibió la circuncisión, obligó al pueblo a adorar a falsos dioses. O sea, si no, pues era la muerte. Por eso los judíos empezaron a huir, porque muchos judíos fieles eran torturados y ejecutados por no abandonar su fe. Entonces, los que no huían se quedaban y si no los torturaban y si no los desvivían. Él mismo introdujo cultos paganos en Jerusalén y se cumple la profecía de Daniel 11:36, donde dice, y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. O sea, Dios permitió que hiciera eso, pero iba a haber consecuencias. Este hombre terrible, Antíoco IV, se autoproclamó Epífanes, que es manifestación de Dios, y ordenó la adoración de ídolos griegos, sacrificando cerdos en el altar del templo, cuando nosotros sabemos que el cerdo era un animal de abominación para los judíos.
Por eso fue eso que era la abominación delante de Dios. Y pues lo cual era blasfemia, o sea, era algo horrible. La profecía del sufrimiento del pueblo, tal como lo describe Daniel 8, 24 y 25, se cumple. Y todo eso lo estamos viendo en los 400 años de silencio. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño de su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Daniel profetiza cómo este rey Antíoco IV destruiría a muchos justos, pero finalmente sería destruido por Dios, y no por guerra ni por mano humana, sino por juicio divino. Y pues, según los registros de la historia, murió de manera repentina y vergonzosa. Y nosotros podemos ver cómo, pues, este hombre hizo cosas tremendas. Y nosotros podemos observar que aún con todo lo que este hombre hizo, muchos huyeron. Y partes de los que huyeron, que les decía yo que había ciertos grupos revolucionarios, como los que te mencioné hace un momentito. Mira, de los grupos revolucionarios fueron los celotes y los macabeos. Y de esos macabeos fueron los que huyeron y que se levantaron en contra de este hombre, de Antíoco IV Epifanio. Estos macabeos, lo puedes tú leer en lo que es la historia universal, surgen en un tiempo de opresión y persecución religiosa bajo el dominio de este hombre, porque él empieza a prohibir la ley de Moisés, el culto a Jehová, y que profanó el templo de Jerusalén. Por eso esta familia de judíos de la tribu de Leví, de la familia Asmonea, y que posteriormente conocidos también como macabeos, se levantan en defensa de la fe. ¿Quiénes eran? Eran una familia sacerdotal judía de la tribu de Leví, y que era Matatías junto con su esposa y 5 de sus hijos, que era Judas, Jonatán, Simón, Eleazar y Juan. Y de entre ellos, su padre, que era Matatías, era el sacerdote de la tribu, pertenecía a la tribu de Leví. Entonces, ahí con sus 5 hijos. Cuando muere su papá, el que se queda a cargo o que toma la batuta, vamos a llamarlo de esa manera, fue Judas, y es conocido como Judas Macabeo, el mayor de sus hijos. Entonces, de esta forma, cuando posteriormente Judas Macabeo muere en batalla, sus sucesores a su vez fueron pues los que siguen de los hijos, así como que el primogénito y luego los 2 que siguen, Jonatán y Simón. Y el propósito de estos revolucionarios religiosos era defender la ley y su adoración a que era más como exclusiva, para liberar a Israel del dominio griego y del paganismo. El propósito de ellos era purificar y restaurar el templo de Jerusalén, pero a través de las armas, de la lucha, de la guerra, y por la libertad religiosa, y pues por la fidelidad al Dios de Israel. Entonces, pues era como que por espada, por guerra, y pues no era así de la forma como Dios lo había establecido, y pues no era conforme la voluntad de nuestro Dios. Y pues en el 143 a.C. cesan las luchas,
y posteriormente sucede que ya del 142 al 67 hay una independencia ya de Judea, como que al fin se calman las aguas y ya como que medio que vuelve a la normalidad, pero no del todo. Entonces, en el 63 antes de Cristo hay esa guerra civil donde el general Pompeyo, el general romano Pompeyo, conquista Palestina. Y otra vez empieza la historia de Palestina a ser gobernada por parte de Roma. Entonces, de ahí empieza a surgir el gobierno de Roma. Y pues vemos como que la sucesión del poder político, que cuando Cristo nace, quien está en el poder, que es del 37 antes de Cristo, hasta ya años después de nuestro Señor Jesucristo, está Herodes el Grande y es elegido por los romanos y gobernó Palestina hasta el 4 antes de Cristo. O sea, quien gobierna mientras está Jesucristo pequeño es Herodes el Grande. Fue, si tú lo ubicas en la historia, fue el que mandó matar a los niños menores de 2 años para deshacerse de nuestro Señor Jesucristo. Herodes el Grande. Entonces, ¿qué estaba sucediendo en ese momento en el mundo religioso con los movimientos revoltosos o revolucionarios? Permíteme que te vaya comentando al respecto. Es acerca de estos grupos políticos. Los macabeos, que te acabo de comentar, se habían rebelado contra la dominación del imperio que quería imponerles la adoración pagana. Y te acuerdas pues de ese imperio que eran los Seleucos por parte de Antíoco. Entonces ya ahí quedamos claros. Los celotes, que te acuerdas que te había comentado acerca de este grupo, y los celotes era este grupo que se rebelaron contra Roma, pero ellos se rebelaron contra Roma por los impuestos que les exigían. Entonces, ellos prácticamente decían, ¿sabes qué, Roma? Tú me estás imponiendo estos impuestos, yo no estoy de acuerdo con ellos. Y estaban en contra más que todo por los impuestos. Y ellos decían, no estoy de acuerdo en estarte pagando impuestos por la tierra, impuestos por la comida, impuestos por esto, impuestos por lo otro. No quiero, no estoy de acuerdo. Y era su punto focal en cuanto a los celotes para no pagar impuestos exigidos por parte de Roma. Los celotes. Jesucristo, dentro de los apóstoles había un celote. ¿Te acuerdas quién era? Ajá, Simón. Y pertenecía a este grupo así que eran medio revoltosos, revolucionarios, o sea, a este grupo de los celotes. Otros de los líderes religiosos eran los escribas. Y estos escribas, para irlos como que nos queden bien claro qué hacía cada grupo y por qué eran así, para irlos identificando, los escribas se dedicaban única y exclusivamente a estudiar el Antiguo Testamento. Al creer que su exilio se debía a la falta de obediencia a la ley de Dios. Entonces ellos se ponían a analizar de que, bueno, ¿por qué nos pasó lo del exilio? ¿Por qué fue el cautiverio? ¿Por qué fue todo aquello que nos pasó? A ver, y se ponían a pensar, porque pecamos. Pecamos delante de Dios, desobedecimos a Dios, y de esa forma, pues ellos eran considerados como unos eruditos y eran considerados como la autoridad máxima en la, subraya esta palabra, autoridad máxima en la interpretación de los textos. Ellos
leían las escrituras del Antiguo Testamento, que ya se contaba con el Antiguo Testamento, porque recuerda que estamos en los 400 años de silencio, y exclusivamente ellos sabían la interpretación de los textos a lo que Dios les indicaba, supuestamente, porque eran los académicos de la época, pero lamentablemente la ley, los estudios, el conocimiento no los cambió. Entonces, ellos por eso se creían como se creían, porque pues eran los que interpretaban los textos. Había otro grupo que eran los rabíes, que eran los maestros que enseñaban lo que los escribas interpretaban. Hagan de cuenta. Estaban los escribas, los rabíes y el pueblo. ¿Qué hacían los rabíes? Eran los maestros. Iban con los escribas. ¿Escribas qué dice el Antiguo Testamento? No, pues dice esto, yo lo interpreto de esta manera, ¿qué tal? Ok. El rabí lo que hacía era que tomaba nota de eso y el rabí hacía llegar la enseñanza al pueblo. Lo que al día de hoy son los pastores. Tan sencillo como eso. Era maestro, los rabíes eran los maestros de la ley y enseñaban al pueblo cómo debían vivir, cómo debían ellos vivir su estilo de vida, pero ellos enseñaban también con autoridad. Por eso cuando Jesucristo es reconocido, le dicen, Rabí, o sea, se dirigían a él con cierta autoridad, reconociendo el que estaba enseñándoles, pero ellos mismos decían, es que él enseña, pero de manera diferente, con autoridad. Entonces, nosotros podemos observar cómo es este otro grupo diferente. Los fariseos. Los fariseos eran ortodoxos, conservadores, y estimularon la separación entre ellos y la sociedad secular. O sea, la crema y nata. Estamos separados. O sea, nosotros somos una cosa, ustedes son otras. Gozaban del favor de la mayoría de la Palestina. Entonces, ya de ahí empezaban ellos a mezclarse un poquito con político, social, económico, los fariseos. Y estos fariseos se basaban en la pureza, la fe y la palabra. Ellos empezaron bien, pero terminaron mal, porque eran separatistas. No se mezclaban con el pueblo, porque se contaminaban. ¿Quiénes eran los fariseos? Quienes eran ortodoxos, conservadores y no se mezclaban. Entonces, aquí ojo con todo esto. Los saduceos. Los saduceos eran liberales, aristocráticos, políticos, porque ya tenían conocimientos de las cosas de Dios, pero ya habían sido helenizados. O sea, ya ellos estaban ya separados en tanto de las cosas de Dios. Y déjame checo cómo vamos aquí con el tiempo. Aquí nosotros paramos un poquito para continuar en la siguiente enseñanza con los saduceos, el Sanedrín, de dónde son, cómo surgen, los escenos, que aunque no vienen en la palabra de Dios, pero ya existían, quiénes eran. Y cuando te lo diga vas a decir, sí es cierto, sí he escuchado de ellos. Y nos vamos a lo que es la sinagoga. Recuerda, estamos en el tema de los 400 años de silencio y nos falta bien poquitito para terminar, pero con el favor de Dios continuamos en
la siguiente enseñanza. Vamos a estar orando para despedir el programa. Gracias, Padre Santo, porque hasta aquí, Señor, tú nos has bendecido con toda esta enseñanza y vemos cómo claramente, Señor, tú habías preparado todo el escenario perfectamente para que se llevara a cabo el tiempo de la llegada de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Habías preparado carreteras, el comercio, las ciudades, el idioma, para favorecer la expansión del Evangelio de Jesucristo. Habías preparado a tu pueblo por medio de Babilonia para la purificación del pueblo, de Persia para la restauración de Israel, por Grecia para unificar el lenguaje y por Roma para unificar el mundo y los caminos para la plenitud del tiempo y que fuera compartido el Evangelio de Jesucristo y la llegada de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, porque todo lo orquestaste perfectamente para nuestra salvación. Te amamos, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.